una teoría del universo con la vida en la ecuación. El biocentrismo crece con la física cuántica. Robert Lanza. Sentada una noche al lado de un poeta amigo viendo la actuación de una gran ópera bajo una carpa iluminada, el poeta me tomó del brazo y apuntó a lo alto silenciosamente. Disparada desde la oscuridad, una enorme polilla cecropia atravesó volando de luz en luz por encima de la posición de los actores. Ella no sabe, murmuró excitado mi amigo, que vuela por un universo extraño e iluminado, pero invisible para ella. Se encuentra en otra obra, no nos ve, no sabe. Quizás nos está sucediendo eso mismo ahora a nosotros. Loren Essili. El mundo no es, en general, eso que aprendimos en los libros de texto. Esto se me hizo evidente recientemente mientras cruzaba una noche por el camino que lleva al pequeño islote donde vivo. El estanco estaba oscuro y sujeto. Varios objetos extraños y luminosos llamaron mi atención a un costado del camino y me detuve para observarlos con mi linterna. Las criaturas resultaron ser luciérnagas, una larva luminosa del escarabajo europeo, Lampiris noctiluca. Su pequeño, segmentado y oval cuerpo era primitivo, una suerte de trilobite que acabara de salir del mar Cámbrico 500 millones de años atrás. Ahí estábamos, el escarabajo y yo, dos objetos vivientes adentrándonos en nuestros mutuos mundos. El escarabajo dejó de emitir su luz verdosa y yo, por mi parte, apagué mi linterna. Me pregunté entonces si nuestra interacción era distinta de cualquier otra interacción entre dos objetos en el universo. Esa pequeña y primitiva larva era simplemente otro agregado de átomos, proteínas y moléculas girando igual que los planetas alrededor del Sol. La ciencia había reducido la vida al nivel de una lógica mecánica, o este escarabajo, por virtud de ser un ser viviente, estaba creando su propia realidad física. Las leyes de la física y la química pueden explicar la biología de los seres vivientes y yo puedo recitar al detalle los fundamentos químicos y de la organización celular de las células animales. Oxidación, metabolismo biofísico, todas las secuencias de carbohidratos y aminoácidos. Pero había mucho más en relación a este bicho luminoso que la suma de sus funciones bioquímicas. Un conocimiento pleno de la vida no se obtiene de mirar las células en un microscopio. Todavía nos falta comprender que la existencia física no puede estar divorciada de la vida animal y de las estructuras que coordinan la percepción de los sentidos y la experiencia. En verdad pareciera que esta criatura era el centro de su propia esfera de realidad, de la misma manera que yo lo era de la mía. A pesar
de que el escarabajo no se movió mientras lo observaba, tenía células sensoriales que transmitían mensajes a las células de su cerebro. Quizás esta criatura era demasiado primitiva para recolectar datos y localizar mi posición en el espacio. O quizás mi existencia en su universo estaba limitada únicamente a la percepción de una gigantesca y peluda sombra sosteniendo una linterna en el aire. No lo sé, pero al enderezarme para retirarme de ahí, estoy seguro que me dispersé en un halo de probabilidades alrededor del pequeño universo de la luciérnaga. Nuestra ciencia falla al no reconocer aquellas propiedades especiales de la vida y que son fundamentales para la realidad material. Esta mirada del mundo, biocentrismo, gira alrededor de la manera como la experiencia subjetiva que llamamos conciencia se relaciona con el proceso físico. Este es un misterio enorme y uno que he perseguido por toda mi vida. Las conclusiones a las que he arribado ubican a la biología por encima de las otras ciencias en la búsqueda por resolver uno de los enigmas más grandes de la naturaleza, el de una teoría comprensiva que las otras disciplinas persiguen desde el siglo pasado. Una teoría así unificaría todos los fenómenos conocidos bajo una sombrilla, otorgándole a la ciencia la capacidad explicativa desde una teoría global de la naturaleza o de la realidad. Estamos surgidos de una revolución en nuestro entender de la ciencia y del mundo. Vivimos en un tiempo dominado por la ciencia y creemos cada vez más en una realidad objetiva y empírica y en la meta de alcanzar un conocimiento total de esta realidad. Parte del entusiasmo que acompañó al anuncio público de que se había concluido con la cartografía del genoma humano, o la idea que nos estamos acercando a la explicación del Big Bang, reside en estos deseos de comprensión total. Pero nos estamos engañando. La gran mayoría de las teorías comprensivas no son sino historias que no toman en cuenta un elemento crucial, que nosotros la estamos creando. Es una criatura biológica la que hace las observaciones. Le da un nombre a lo que observa y crea las historias. La ciencia no ha logrado asumir el elemento de la existencia, que es a la vez el más familiar y el más misterioso, el de la experiencia consciente, tal como Emerson escribió en Experiencia, un ensayo que confrontó el fácil posicionamiento del positivismo en su tiempo. Hemos aprendido que no vemos directamente los objetos, sino mediados, y que no tenemos manera de corregir estos lentes coloridos y distorsionados que somos, ni computar la cantidad de sus errores. Quizás esta subjetividad tiene un poder creativo, quizás no hay objetos. A primera vista, la biología es la fuente menos probable
de una nueva teoría del universo. Sin embargo, en estos tiempos en que los biólogos creen haber dado con la célula universal en la forma de célula madre embrionarias, y cuando cosmólogos como Stephen Hawking predicen que la teoría unificadora del universo podrá estar disponible en las siguientes 2 décadas, ¿no debería la biología intentar unificar las teorías existentes del mundo físico y del mundo viviente? ¿Cuál otra disciplina podría abordar este tema? La biología debería ser la primera y la última ciencia. Por medio de las ciencias naturales humanas que usamos para entender el universo, estamos accediendo a nuestra propia naturaleza. Desde los tiempos más remotos, los filósofos dieron primacía a la conciencia, es decir, a la idea de que todas las verdades y principios del ser comienzan con la mente del individuo y del yo. Por tanto, ese adagio, cogito ergo sum, pienso luego existo, además de Descartes, quien modernizó la filosofía, existieron muchos otros filósofos que argumentaron por este mismo camino. Kant, Leibniz, el obispo Berkeley, Schopenhauer y Henry Bergson, por solo nombrar algunos. Sin embargo, hemos errado, y al no proteger a la ciencia de extensiones especulativas sobre la naturaleza, y continuamos asignándoles propiedades físicas y matemáticas a entidades hipotéticas que están más allá de lo observable en la naturaleza. El éter del siglo XIX, el espacio-tiempo de Einstein y la teoría de las cuerdas de la última década, que posiciona nuevas dimensiones que se manifiestan en distintos ámbitos, y no solamente en cuerdas, sino en burbujas que relucen por los caminos del universo. Todos estos son ejemplos de esa especulación. En verdad, las dimensiones no observables en algunas teorías son más de 100. Ahora se evidencian en todos lados, algunas enroscadas como popotes en cada punto del universo. La preocupación actual de las teorías físicas de todo da un giro equivocado al propósito de la ciencia: cuestionar todo sin descanso. La física moderna es como el reino de la puta en el cuento de Swift. En él se encuentra volando alto y absurdamente sobre una isla en la tierra, pero indiferente a lo que sucede abajo. Cuando la ciencia intenta resolver sus conflictos, sumando y restando dimensiones al universo, como si fueran casas sobre un tablero de monopolio. Es hora de mirar de frente nuestros dogmas y reconocer que las rajaduras en el sistema son precisamente los puntos que permiten que la luz alumbre más directamente sobre los misterios de la vida. Las preguntas más urgentes y primarias del universo han sido abordadas por aquellos físicos que pretenden explicar el origen de todo con grandes teorías unificadoras. Pero por más grandiosas y glamorosas que sean estas teorías, son una evasión.
sino una revocación del misterio central del conocimiento, que las leyes del mundo de una manera fueron creadas para producir al observador. Y más importante aún, el observador, en un sentido significativo, crea la realidad y no al revés. El reconocimiento de estas ideas nos conduce hacia una sola teoría que unifica nuestro conocimiento del mundo. La ciencia moderna no puede explicar por qué las leyes de la física están exactamente calibradas para producir la vida humana. Por ejemplo, si el Big Bang hubiera sido una billonésima más poderoso que se hubiera disparado demasiado rápido como para que se pudieran formar las galaxias y para que diera inicio la vida. Si la enorme fuerza nuclear fuera menor en un 2%, los núcleos atómicos se hubieran agrupado. El hidrógeno sería el único átomo del universo. Si en la fuerza gravitacional fuera menor, las estrellas, incluyendo el Sol, no tendrían combustión. Estos son los tres entre más de 200 parámetros físicos del sistema solar y del universo tan exactos que no pueden ser una casualidad. En verdad, la ausencia de una explicación científica ha permitido que estos datos sean secuestrados en favor de los que defienden la idea de un diseño inteligente. Sin percepción, de hecho, no hay realidad. Nada tiene existencia salvo que usted o yo o alguna criatura viva lo perciba. Y la manera como la realidad es percibida tiene una influencia adicional sobre esta realidad, incluso de la idea misma de tiempo. No está exenta de una mirada biocéntrica. Nuestro sentido del movimiento progresivo del tiempo es en verdad el resultado de una infinidad de decisiones que solo parecen un camino continuo y sin tropiezos. En cada instante estamos al borde de la paradoja conocida como la flecha, descrita desde más de 2500 años por el filósofo Zenón de Elea, comenzando lógicamente con la premisa de que nada puede estar en dos lugares a la vez. Él razonó que una flecha está solo en un lugar durante cualquier momento de su vuelo, pero si está solo en un lugar, debe estar en reposo. La flecha debe, por tanto, estar en reposo en cada momento de su vuelo. Lógicamente, el movimiento es imposible. Sin embargo, es imposible el movimiento, o más bien, es esta analogía prueba de que el movimiento progresivo del tiempo no es una característica del mundo externo, sino una proyección de algo dentro de nosotros mismos. El tiempo no es en realidad absoluta, sino un aspecto de nuestra conciencia. Esta paradoja se encuentra en el corazón mismo de las grandes revoluciones de la física del siglo XX. Una revolución que aún aguarda para apoderarse de nuestro conocimiento del mundo y del papel decisivo que juega la conciencia al determinar la naturaleza de la realidad.
El principio de incertidumbre en la física cuántica es mucho más hondo de lo que su nombre sugiere. Significa que en todo momento hacemos elecciones en lo que podemos determinar acerca del mundo. No podemos determinar con entera exactitud el movimiento y en la posición de una partícula cuántica al mismo tiempo. Tenemos que elegir lo uno o lo otro. Por tanto, la conciencia del observador es decisiva para determinar lo que una partícula hace en cada momento. Einstein sintió mucha frustración ante la amenaza de la incertidumbre cuántica a la hipótesis que llamó espacio-tiempo, y el espacio-tiempo resultó ser incompatible con el mundo descubierto por la física cuántica. Cuando Einstein demostró que no existe un ahora universal, se derivó de ello que los observadores podían segmentar la realidad en pasado, presente y futuro de distintas maneras, y todas con su equivalente realidad. Sin embargo, ¿qué es exactamente lo que estaban segmentando? El espacio-tiempo no son cosas que se puedan traer al laboratorio en un frasco de mermelada para ser analizadas. De hecho, el espacio y el tiempo son elementos de la biología. El sentido de la percepción de los animales, no de la física, son propiedades de la mente, del lenguaje a través del cual los humanos y los animales se representan de las cosas a sí mismos. Los físicos se han aventurado más allá de la ciencia, más allá de los límites del fenómeno material y la ley, cuando intentan asignar cualidades físicas, matemáticas u otras al espacio y el tiempo. Retornemos a la idea de que somos animales pensantes y de que el mundo material es el sustrato elusivo de nuestra actividad consciente, que continuamente define y redefine lo real. Deberíamos dudar de la insistente realidad de nuestras más veneradas concepciones sobre el espacio y el tiempo, y en la noción misma de una realidad externa, para que podamos reconocer qué es la acción de la conciencia misma, originada en nuestra biología, la que de alguna manera ha creado el mundo. A pesar de cosas como esa, los supercolisionadores que contienen suficientes cables de niobio titanio como para darle vuelta al mundo 16 veces, nosotros no comprendemos el universo mejor que los primeros humanos con suficiente conciencia para pensar por qué estamos aquí. En un tiempo pensamos que el mundo era una gran bola sobre el caparazón de una tortuga, al siguiente que un universo inventado salió de la nada y se expandió en la nada. En otro momento, los ángeles empujaron y jalaron a los planetas. En otro, todo resultó un accidente sin sentido. Intercambiamos una tortuga que sostenía el mundo por el Big Bang. Nos parecemos a la polilla de Loren Eiseley, dando tumbos de luz en luz, incapaces de discernir la gran obra
que se enciende debajo de la carpa de la ópera. Volteemos ahora hacia los descubrimientos experimentales de la ciencia moderna que nos exigen reconocer finalmente nuestro papel en la creación de la realidad en cada momento. La conciencia no puede existir sin la criatura viva, biológica, que materializa sus poderes perceptivos de creación. Por lo tanto, debemos voltear hacia la lógica de la vida, hacia lo biológico, si es que vamos a comprender el mundo que nos rodea. El espacio y el tiempo son los dos conceptos que más damos por supuestos en la vida. Nos han enseñado que ambos son mensurables, existen, son reales, y si la realidad ha sido reforzada todos los días y de nuestras vidas, la mayoría de nosotros vivimos sin pensar abstractamente sobre el tiempo y el espacio. Es una parte tan integral de nuestras vidas que examinarlos nos resulta tan poco natural como examinar el caminar o respirar. De hecho, las personas sienten que es una tontería hablar del tiempo y el espacio de una manera abstracta y analítica. La pregunta, ¿existe el tiempo?, puede parecer parloteo filosófico. Después de todo, el reloj avanza, los años pasan, nos volvemos viejos y nos morimos. ¿No es acaso el tiempo lo único de lo cual podemos estar seguros? Igualmente fastidiosa es la pregunta de si existe o no el espacio. Obviamente que sí existe el espacio, podríamos contestar, porque vivimos en él, nos movemos a través de él, manejamos en él, construimos en él y lo medimos también. Es fácil hablar y pensar sobre el espacio y el tiempo si te encuentras corto de uno de ambos. Llegas tarde al trabajo, te encuentras parado en un tren subterráneo lleno de gente. Los temas relacionados con el espacio y el tiempo son obvios. Este tren tiene demasiados pasajeros y yo voy a llegar tarde al trabajo y mi jefe me va a matar. Sin embargo, el tiempo y el espacio, como fuente de nuestra comprensión y conciencia, son una abstracción. Nada en nuestras experiencias diarias nos da indicios de esta realidad. Más bien, la vida nos enseña que el tiempo y el espacio son realidades externas. Limitan todas nuestras experiencias y son más fundamentales que la vida misma. Están más allá de la experiencia humana. Como animales estamos estructurados para pensar así. Utilizamos fechas y lugares para definir ante nosotros y ante otros nuestras experiencias. La historia describe el pasado ubicando a las personas y los eventos y en el espacio-tiempo. Las teorías científicas del Big Bang, de la geología y de la evolución son inherentes a la lógica del tiempo en el espacio. Son conceptos esenciales para con nosotros en cada movimiento del tiempo y en el espacio. No como sus sujetos, va contra nuestro sentido común, nuestras experiencias de vida y nuestra educación. Se requiere de un giro radical
de perspectiva para que cualquiera de nosotros juegue con la idea de que el espacio y el tiempo son percepciones de los sentidos de los animales, porque sus implicaciones son muy desconcertantes. A pesar de esto, todos sabemos que el espacio y el tiempo no son cosas, objetos que uno puede ver, sin saborear, tocar ni oler. Son intangibles como la gravedad. De hecho, son modos de interpretación y conocimiento para parte de la lógica animal que moldea sensaciones en objetos multidimensionales. Vivimos al borde del tiempo porque el mañana aún no sucede. Todo tiempo anterior es parte de la historia del universo, ya ida para siempre, y por lo menos eso creemos. Pensemos por un minuto acerca del tiempo que transcurre progresivamente hacia el futuro y en lo extraordinario que resulta que estemos aquí viviendo en los márgenes de todos los tiempos. Imaginemos todos los días y horas que han pasado desde el comienzo del tiempo. Ahora acomodémonos uno encima del otro, como si fueran sillas aplicadas y tomemos asiento en esta última silla. Hasta arriba la ciencia no tiene ninguna explicación real a la pregunta de por qué estamos aquí, por qué existimos ahora. De acuerdo con la actual mirada fisicocéntrica del mundo, que yo esté aquí y que usted esté allá es simplemente un accidente, una probabilidad entre miles de millones de probabilidades. La probabilidad estadística de estar en la cima del tiempo o del infinito es tan pequeña que resulta en un sinsentido. Sin embargo, esta es la manera como generalmente las mentes humanas conciben el tiempo. En la ciencia clásica los humanos acomodan todas las cosas en un continuo espacio y tiempo. El universo tiene 15 o 20 mil millones de años. La Tierra tiene 5 o 6. Homo erectus apareció en la Tierra hace 4 millones de años, pero se llevó 3,5 millones de años descubrir el fuego y otros 490,000